the Gopi Vasta Harana La Leela, pregunta de Adrian and es si is es a que legitimate form of marriage. este In its casamiento scenes, the durante el Rasa gopis and Lila, durante subsequent el Gopi marriages Vastra to Harana their Lila, es husbands legítimo, una forma reveal legítima de Leela matrimonio, and their porque relationships to pareciera Krishna que would be los Svakya. matrimonios G. siguientes a los Goswami esposos says de so, ellas I sería believe. paraquilla. La Is this relación de ella correct? con Krishna sería su Is this aquilla. another case Jiva of Goswami dice wonderful, eso. Creo que eso es inconceivable, correcto. Eso simultaneous es en otro difference and caso non-difference? increíble de lo Also, inconcebible if y all the simultáneamente young no gopis are diferente, diferente y expansions no of diferente. Srimati Radharani, and all Otra her pregunta es que si husbands are las jóvenes expansions of gopis son Krishna, expansiones de Srimati or at Radharani least his parshas, em, y may todos we sus think, esposos as I son have expansiones done, de that Krishna, their marriages o were al in menos fact sus very happy and parsadas. satisfying, and the gopis went to Krishna for Rasa Leela not out of any sense of O deberíamos dissatisfaction pensar or que en sus cheating matrimonios en tendency, realidad but son that in muy sound felices agreement y and in Krishna's satisfactorios y las form they gopis found fueron a more concentrated al manifestation Rasa of Lila the de Hold on, Krishna. hold on. Pero sorry, espera, espera, espera. A couple parts to that. Let sorry. me Hay take algunas the partes en first eso. part, and then Déjenme tomar you, la primera you're not going to parte remember de lo everything if you, porque no voy a recordarlo if you, todo. no objection to the long question. And No estoy looks like objetando la Adrian White, I think pregunta. from New Zealand or Australia, if I A recall. Adrian White creo que lo conozco Um, de Australia and o Nueva Zelanda. Em, as we were discussing last week, based on a Como lo question, discutíamos la the semana pasada, young basado en una gopis pregunta, who were las not jóvenes yet gopis married, the Kumaris, que no se during the habían Vastrahara casado Lila, they met with Krishna. como Kumaris durante el And in Vajrajarana effect, Lila y se a encontraron con Gandharva Krishna, marriage took place, as Krishna y himself por lo tanto sucedió un relates matrimonio in Sri Gandharva Jiva con Goswami's Gopal Krishna, Champu. como lo Mm. relata Jiva Goswami en el Um, Gopal Champu. Subsequently, yes, they would Subsecuentemente, have been betrothed and married. Mm. ellas sí se But habrían casado. I wouldn't look at their marriage, if you Pero yo will, no as vería ese parakiya matrimonio como and their paraquilla relationship in the context of Leela y su relación as en el contexto de swakiya. Lila como su Rather, aquilla. the marriage appears to be En su swakiya, lugar, el matrimonio despite pareciera a ser su Gandharva aquilla y a pesar marriage, if you del will, matrimonio uh, Gandharva between Krishna and the gopis. entre Krishna y las Um, gopis, in substance, en it sustancia, was not a Gandharva marriage that was then no era un celebrated matrimonio Gandharva que publicly fue celebrado as a públicamente Gandharva marriage might be. como un Mm. matrimonio Gandharva Uh, debiese serlo. I think there are four, if I'm not mistaken, different types of Vedic marriages, No and sé the si estoy Gandharva confundiendo marriages diferentes tipos is de one of them. matrimonios védicos en los cuales el I think matrimonio an Gandharva es uno example of de that ellos. would be Pero quiero pensar un Rukmini's ejemplo de marriage to eso. Por Krishna. ejemplo, el matrimonio de Rukmini con He Krishna. swooped in at her request through a letter sent by a Brahmin, Él se and presentó just por as la she was about petición to a get través de una married through carta another enviado por un brahmana, type of Vedic marriage eh, publicly, ya que Krishna kidnapped her ella se iba a and casar en otro tipo de had married her, if matrimonio you will, by the Gandharva védico rite. But this público, was well y known, Krishna la public, secuestró. uh, Y luego se accepted, fueron y se casaron. and so on and so forth. Eh, Whereas, as I mentioned, the Kumaris Gandharva pero eso es marriage, bien conocido por el Krishna was público y not something that was aceptado. known publicly Mientras and que, como lo accepted, mencioné, las whereas Kumaris, ese conversely, matrimonio publicly, Gandharva, no their fue algo que marriage, fue de conocimiento which would come público, mientras later, que un uh, matrimonio was público known and celebrated, debiese so ser forth. So conocido y celebrado y todo that's eso. the first part of the question I Esa es wanted la to primera answer. parte de la pregunta que quería contestar. Where does it go from there? Sorry. ¿De dónde sigue Sorry, yeah, the después? second part. La So segunda also, parte if all the young dice, gopis are también si expansions of todas las Srimati jóvenes Radharani, gopis son and expansiones if de their Srimati husbands Radharani, expansions of y Krishna, si es que sus or at esposos son least his expansiones de parshads, Krishna, may o we al menos think, sus as I parshadas, like to, si es that así, their marriages were in pensaríamos fact very que happy and sus matrimonios satisfying, en realidad and the son muy gopis felices y went to Krishna for satisfactorios Ras Leela, y que las not gopis out se of any fueron sense of con Krishna para el Rasa dissatisfaction Lila, or no cheating por un tendency, sentido but that in a sound desagrado agreement and in o por una Krishna's tendencia a form they engañar, found a more sino porque concentrated manifestation of what en they la flauta loved de in their own Krishna husbands. encontraban una manifestación de Well, amor más concentrada que en sus propios what's maridos. largely portrayed in the Leela Granthas Lo of que the se Goswamis, retrata which en su has mayor parte en just el been lila, en los grantas de los completed Goswamis, into lo que nos this ofrece section una of the Leela, ventana en esta sección del lila with regard to the en marriages of relación the a los gopis with matrimonios de las gopis others,
hacia otros diferentes de Krishna que son posiblemente manifestaciones de Krishna para ese propósito. The what is prominent, if you will, is Lo Radha's que es marriage to prominente Chandravali es el matrimonio de Radha Abhimanyu y el matrimonio de Chandravali a Govardhan. most prominently we find Y más prominentemente encontramos el matrimonio entre and Abhimanyu Radha y Abhimanyu, characterized, and it's not. caracterizado It doesn't appear to be a happy one que no parece ser uno muy feliz by any stretch of the imagination. en ninguna medida de la imaginación, And it is also filled with some y que suspicion. también está lleno, él tiene muchas sospechas hacia Radha Subject to suspicion on the part of their husbands, on the part of their y de parte de sus esposos, de parte de sus suegras, as to their fidelity hacia su fidelidad at marriage because of dentro del matrimonio, porque flirtatious nature of Krishna and debido a la naturaleza coqueta de Krishna lead y por las instancias que puedan llevar a los mayores a pensar que está pasando algo extramarital entre ellos, y eso es impactante. characterize their marriages as such, just Así que because yo no caracterizaría sus matrimonios de esa forma, we could conjecture, and I think some of the commentators porque have, nuestra conjetura, y creo que algunos comentadores también lo han hecho, es que Abhimanyu, por ejemplo, el esposo de Radharani, es una manifestación de he would Krishna. be manifesting in a particular Él way se for a manifestaría de una particular forma en purpose. particular, con un propósito en particular, And functioning in a way that made her y dissatisfied. que funcione de una forma que la haga estar descontenta en lugar de satisfecha. He is characterized En una de las formas en las que sí se caracteriza es que no es satisfactorio en el Govinda Lilamrita, por ejemplo. Es que es un eunuco. Es decir, es impotente. we Entonces, differ on that point. Is there more to the question that I'm es más una pregunta que Last part. no me estoy refiriendo. Hay solo una parte más de la pregunta. Dice, ya que estamos discutiendo el lila y no eventos ordinarios, ¿es posible que las gopis no hayan dejado para nada a sus esposos, sino que se expandieron en dos, y uno se quedaba en casa y la otra se iba no, con given what I've Krishna? said, no. No, por lo que yo he They dicho. wanna get away from their husbands and Definitivamente sí se querían alejar de sus esposos and experience y acercarse a Krishna. parakia. Esa es la medida completa de Paraquilla. Overarching and within your question is the discussion Ahora, lo que estás diciendo en tu pregunta es la discusión entre Paraquilla y Suaquilla, y que ha surgido en nuestra Sampradaya, básicamente the basis of Jiva Goswami's basado en commentaries. los comentarios de Jiva Goswami, In some respects, he seems to que advocate en cierta forma Swakiya. pareciera estar a favor de Suaquilla. The idea that the parakia Y la idea de Paraquilla es el Prakat Lila, mientras que en el Aprakat Lila la naturaleza de sus matrimonios es Suaquilla. but Pero sometime algunas veces después, perdón, sí, un tiempo después Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur fue el acharya que escribió un libro sobre esto, le dio mucha más importancia. and forcefully well, first I believe in the very first verse of Ujjval Nimani, his Y creo que en el commentary primer verso de Ujjvala Nilamani, su comentario about it as well. and lo lleva hacia este punto, y también él escribe un libro aparte acerca de esto. Whole largely takes as Y en la Sampradaya toma una posición ortodoxa Leela is de que el lila between Radha and Krishna in the Prakat, in the Aprakat Leela is tienen also of a Parakiya nature. tanto en el Aprakat y Prakat Lila tiene naturaleza de Paraquilla. Y hay mucha evidencia para esto, puedes verlo en el Brihad Bhagavatamrita, Prior to the controversy, if you will. lo cual es mucho más anterior a esta controversia.
Y Vishwanath Chakrabarti Thakur también lo dice en su... y también lo dice el resto de la comunidad y explica por qué Jiva Goswami dijo eso y qué es lo que quería decir basado en las declaraciones de Jiva Goswami en en el comentario del Ujjvala Nilamani. Así que esa posición ortodoxa es de que Paraquilla tiene una relación entre Radha Krishna y se manifiesta también en el Prakat Lila y también en el Aprakat Lila. ¿Y por qué pareciera que se dice de otra forma? Hay diferentes conjeturas, pero la idea de Paraquilla es difícil de digerir desde un punto de vista más moral para muchos Vaishnavas e hindúes más piadosos de ese tiempo. Entonces, ese sentimiento se expresa en el Bhagavatam mismo, cuando Parikshit Maharaj, al escuchar toda esta Rasa Lila, su cabeza estaba a punto de explotar y dice cómo es que el príncipe del Dharma mismo, que tiene un carácter ideal, puede comportarse de una forma tan poco ideal. Y Sukadeva en el texto dice más o menos, no debes pensar así, ya que Krishna debe considerarse el esposo de los esposos de las gopis. Así que desde el punto de vista del Siddhanta y desde el punto de vista del Tattva, todos le pertenecen a Krishna. Las gopis y sus esposos le pertenecen a Krishna. Él es Purusha y ellos son Prakriti Shakti, Shaktimani Shakti. Así que está en un sentido filosófico, todos están casados con él. Y al mismo tiempo, en el lila, desde el punto de vista del bhava, en el lila se presenta como paraquilla y debido a que este paraquilla le da placer a Krishna, entonces se le considera dármico, porque el Bhagavata, en su ecuación de lo que constituye el Dharma, es Haritoshanam. Samsiddhir es lo que complace a Hari, eso es lo dármico. Y esas son algunas formas en las que este tema ha sido discutido y por eso lo estoy mencionando. Parikshit necesitaba poder volver desde Sukadeva y eso aparecería como una conjetura, al menos en el tiempo de Jiva Goswami. Y también nuevos miembros de la Sampradaya. Así que en consideración a eso, él enfatizó en una forma en particular, pero al mismo tiempo, si lo lees con mucho cuidado lo que él está diciendo, parecería que está a favor de Swakiya en el Prakat Lila. Pero si lo ves con cuidado, él no está diciendo eso. Hay versos en sí mismos que que se enfocan dentro de eso en el comentario de Sri Jiva en el Ujjvala Nilamani, y que de que esto es dármico y que la expresión más dármica y suprema es Gopi Vav. Espero que eso ayude. Thank you very much. I just had a sort of comment question there because just the other day I read something in Gopal Me gustaría Champu. comentar algo, preguntar algo, porque el otro día en el Gopal Champu, en la sección, justo después cuando de los pasatiempos de Braj, cuando Krishna se va a Mathura, pienso que Jiva Goswami nos está dando una analogía que me hizo pensar de lo mismo que pasa en el Ramayana con Sita, de que envía a las gopis que se queden con sus esposos, que es un tipo de versión mágica de ellas. Me preguntaba si es que tenía que ver algo como con eso. No sé si es que lo entendí correctamente. Sí, puede haber distintas formas de explicar eso.
que tiene una forma mágica que surge, una que se escapa y otra que se queda con su esposo In the Prakat Lila. Yeah. en el Prakat Lila. Okay, what else? ¿Qué The next más? question is from La siguiente Nambajan in pregunta es de Colombia. Nambayan en Colombia. And he says, I Él have some dice, technical questions about tengo unas Bhakti. preguntas técnicas acerca de First, Bhakti. is there a Primero, difference between ¿hay Bhakti diferencia and entre Bhakti yoga? Bhakti y Bhakti I'd like to Yoga? know if it's Me gustaría called Bhakti saber si es yoga que at a certain se llama stage. Bhakti Yoga In hasta other words, cierta etapa. do Shuddha Bhaktas Y en otras also palabras, practice ¿acaso los Bhakti Shuddha yoga? Bhaktas también practican Bhakti Yoga? Mm-hmm. Well, Bueno, there's a I don't think that no creo que in one sense en un that sentido perfected devotees are practicing los devotos que Bhakti alcanzan la yoga perfección estén practicando as a Bhakti sadhana, Yoga como un sadhana, obviously because they're siddhas. obviamente porque son siddhas. Otherwise, De otra forma, the practice itself la of práctica sadhana misma is del sadhana considered a form of se considera una yoga, forma de yoga and I don't see any harm in referring to it y no veo as ningún such, daño en referirse Bhakti yoga. a esto de tal forma, Bhakti Yoga, Um, which would be, let's say, bhakti as a lo cual practice, sería sadhana decir que bhakti, el Bhakti tiene una práctica, que es sadhana for Bhakti. bringing about union El yoga with significa Bhagavan. traer unión con Once Bhagavan. that's occurred, Una vez que eso then ocurre, I guess you could say the yoga part of it entonces creo que becomes podrías decir que la parte significant as a de practice. yoga The que yoga is significa, practice. es significante como una en la I say práctica, that because pero cuando esa unión yoga, se logra, even the Yoga Sutra and the digo esto philosophy porque of incluso en el yoga, Yoga Sutra y en la which filosofía del Patanjali yoga is so much a de practice Patanjali, that es, that es, es, it's been taken to es much more tanto in una different places práctica que than esto se the ha yoga, aplicado en Jnana diferentes Yoga, Karma lugares y Yoga, puedes and aplicarlo a Jnana Yoga, Karma Hatha Yoga Yoga, and y Bhakti Hatha Yoga, Yoga, Bhakti Yoga and so forth. So there are certain y así. features Entonces, hay of ciertas the practice cualidades o características de that la are práctica que easily son there, for example, in the sutras that que are no se ven taken en los and sutras, por used ejemplo, y que se han with other tomado y ideals usado para conectarlos con that otros ideales, makes them a yoga, lo Gyan Yoga, cual los hace un yoga, Hatha Gyan Yoga, Yoga, and Karma Hatha Yoga, Yoga, Bhakti Karma Yoga. Yoga, Bhakti Yoga. So what I'm saying to you is that the Entonces lo term que te yoga, estoy the concept of diciendo yoga, es que el término o el even as a concepto de philosophy, yoga, is so incluso much of como a una practice. There's so filosofía, much emphasis es on the una practice práctica. Hay tanto énfasis en la práctica that que yoga largely yoga means ampliamente or implies significa o se practice, aplica a and la practice is práctica, different from perfection. implica So look at it práctica like that. y la práctica es diferente a la perfección. Entonces, velo de esa What forma. else? And then ¿Qué the más? second question Y la is segunda based on pregunta something you said in se basa Chile. en algo que usted dijo en Cited Chile. from a source, but I'm not sure Lo if citó it was de from una Sri fuente, pero no estoy Sampradaya, seguro si es de la where they Sri Sampradaya, differentiated between donde Bhakti and se Sharanagati, diferencia Bhakti y emphasizing that if you Sharanagati, weren't qualified enfatizando for Bhakti, que si you es que could quieres practice cualificarte para el Sharanagati. Bhakti, I'd like to puedes know practicar if it's possible to Sharanagati. elaborate Me on gustaría this, saber si es que es or posible add que some usted perspectives, explique as I'm esto un very poco o interested. agregue Thank you algunas very much. perspectivas. Lo encuentro muy interesante. Yes, this Gracias. is the view within the Sri Sampradaya. Within the Sri Sí, esta es Sampradaya, la visión dentro de la Sri Sampradaya. Bhakti Yoga means Ahí el meditation, Bhakti Yoga absorption in the significa mind of meditación, Krishna. realmente absorción en And not de la everybody's mente en qualified for that. Krishna. Y And no todos one están has to pass cualificados para through eso. Y karma, deben pasar a jnana, través de become very karma, gyan, para qualified volverse to altamente attain the cualificados results that para Krishna poder absorber demands. sus mentes en Many people Krishna, cannot do that. Is mientras que that muchas what personas no the pueden hacer attainment eso, of lo Vaikuntha cual significa que el logro de something that Vaikunta, is algo not que possible for everyone. no es posible Therefore, para that would be todos. the Por case ejemplo, with ese regard to sería el caso en Shankar's idea relación of a la idea attaining de Shankar de lograr Brahman or Brahman enlightenment, o la that iluminación, one has to be born
Para eso uno tiene que haber nacido en una familia brahmana y tomar sannyas eh, de forma para poder dedicarse al Gyan-mar y lograr los resultados deseados. Eso es algo que pienso que es un poco revolucionario en contra de la idea de que los humanos están muy alejados de Dios y que para poder amarlo, primero necesitamos nacer como brahmanas y luego tomar sannyas. Y todas las escuelas de Bhakti tienden a, a tender un puente sobre esa distancia en cierta medida para, para darle la importancia que tiene al nombre, en lugar de que, por ejemplo, los Sikhs hablan de Satnam y otras culturas también hablan del nombre. Entre ellos, la medida más completa de Nama Dharma viene de Chaitanya Mahaprabhu en la Chaitanya Sampradaya. Darle esta importancia al Nam es en un sentido para poder cortar esa brecha que planteó Shankar entre los humanos y su capacidad que como humanos tratamos de alcanzar a Dios. Mientras que en la Sri Sampradaya esta distancia se acorta articulando lo que es el Bhakti Yoga, lo cual requiere la cualificación para participar, no solo ser humano, sino que ser sádvico, lo cual es humano también, pero incluyendo a todos al mismo tiempo. Y eso incluye a todos al mismo tiempo. Y Sharanagati significa simplemente rendirse a Krishna. Pienso que hay una anécdota famosa, y no puedo recordar dónde, pero en el sur de India había una persona no cualificada en muchos aspectos, no era brahmana ni nada, capaz que ni siquiera era parte del Varna Ashram, y se sentaba fuera del templo y meditaba o cantaba, expresaba su devoción a la deidad y no podía entrar debido a las reglas que había, y luego un día los puyares vieron que la deidad se había dado vuelta. Entonces, que la deidad se había dado vuelta y tuvieron que hacer un hoyo en la pared porque la deidad quería dar darshan a este devoto a pesar de su falta de cualificaciones. Tenía esa devoción que en sí misma era suficiente, su Sharanagati. Entonces, la Sri Sampradaya, Sharanagati es el camino para la mayoría de las personas y se diferencia de Bhakti como un yoga. Y se piensa que Sharanagati, por supuesto que la vida del Sharanagata sería bastante santa si es que la observas con mucho cuidado, pero por Sharanagati por sí solo uno va a Vaikunta. Esa es la idea. Incluso en el momento del nacimiento es como ya haber ido al cielo sin haberte cualificado, sin haber realizado, sin haber tenido realizaciones. Es autorrealizado en la vida y se va a Vaikunta. Entonces la generosidad del Bhakti a través de Sharanagati se enfatiza en la Sri Sampradaya y su estatus extraordinario post-liberado se enfatiza a través de la idea de que el Bhakti Yoga no es tan fácil. Tienes que tener muchas cualificaciones. La Gaudiya Sampradaya, por supuesto, nosotros postulamos que
el estado postliberado y lo elevado que es without y su generosidad, the same differentiation between Bhakti Yoga and sin la misma Sharanagati. diferenciación entre Bhakti Yoga y In our particular Sharanagati. Paribar, En Bhaktivinoda nuestra Paribar, of course, Parivar particular, Sharanagati, Bhaktivinoda which is Parivar, described by Sharanagati, la Rupa cual se Goswami as an describe anga, really por Rupa Goswami has been como emphasized un, considerably una parte del and Bhakti, given un anga del Bhakti, se central enfatiza role. This also considerablemente y le is da un rol illustrative, I central. believe, of Bhaktivinoda's Eso es ilustrativo influence of de la Ramanuja influencia de Sampradaya. Bhaktivinoda He en picked up de la Ramanuja some Sampradaya. the Sandarbhas Él tomó los and Sandarbhas Goswami's reference to them with regard y las to referencias de Jiva Tattva. Goswami que destacaban este Jiva Tattva. I guess in the course of researching Y en el Bhaktivinoda, curso Sharanagati became very de esta búsqueda, la idea del Sharanagati se volvió muy prominente en su mente y lo hizo una característica prominente de la Sampradaya como una anga o una parte prominente del Bhakti dentro de eso, dentro de las distintas angas. Sharanagati, 6 features, I guess it is. Hay 6 cualidades So Bhaktivinoda Thakur y wrote Bhaktivinoda Thakur songs escribió about canciones acerca de las diferentes divisions within Sharanagati. divisiones Pujapati dentro de Sridhar Maharaj wrote a Saranagati. book Pujapati Sridhar Maharaj Prapana escribió un libro Jivanamrita, llamado Lives, Prapana where the Jivanamrita, lives of surrendered el néctar de souls, la which vida de is las almas rendidas, taking the different 6 las limbs of cuales Sharanagati toman from las diferentes forms and sections angas that del Saranagati y correspond toma versos del to Shastra the que Lila and so forth. corresponden That's con basically cada what una this de ellas. book with some of his own Entonces, básicamente, Sanskrit este compositions as libro well. So it's another también tiene example composiciones of originales en sánscrito, central así que ese es quality of otro ejemplo Sharanagati has become de lo central que es Bhaktivinoda Saranagati para has nuestra also Parivar. described Sharanagati as the very outer Bhaktivinoda expression describe of Sharanagati the como Shraddha or the una faith expresión externa that de Shraddha o la fe qualifies us to tread the path. que nos cualifica para poder seguir el camino. So Sharanagati is prominent. Así que Sharanagati es prominente. I hope that helps. Espero que eso ayude. There's a follow-up from Nambajan. Hay una pregunta de seguimiento de Nambajan. Guru Maharaj, thus, Dice in Guru that Maharaj. context, Entonces, what en do ese they mean by Sharanagati contexto, as a ¿quieren decir que process or as an Sharanagati attitude? es un I think it's proceso more o of an como una attitude, actitud? but it is Creo que es más both a como una actitud, process but a pero method. también como proceso o Practice método. that Es does una involve, práctica que for involucra, example, por accepting what's ejemplo, favorable for aceptar lo que es Bhakti, rejecting favorable para what's el Bhakti y unfavorable. rechazar So lo que es desfavorable that's a para el Bhakti. practice, right? Así que eso es I una may have things that práctica. appear Puede que yo from tenga my sensual cosas que perspective and my parecen material identification desde mi favorable because I'm happy to percepción de los Bhakti. sentidos y Others mi might not. identificación So I material think there's some sean sense of favorables para el Bhakti, entonces no practice los there. deje. Rakshakshati Entonces, Vishvashvo, accepting hay Krishna as práctica one's ahí. protector. Hmm? Entonces también hay que aceptar a Krishna So como can practice in that. nuestro protector, así que hay práctica en eso también. Krishna es mi mantenedor, hay que cultivar la humildad. Entonces, así, Maybe defined, eh, but tal vez menos definido, pero sin embargo, practice es un sentido de in terms práctica en términos embracing the 6 limbs de of abrazar estas 6 Sharanagati. partes de Saranagati. But Pero I'm not an expert in no soy un Ramanuja's, experto teaching. en las enseñanzas de Ramanuja. So the next question is from Kishore Krishna. La siguiente pregunta es de Kishore Krishna. Pranams Guru Maharaj. Good morning. Pranams Guru Maharaj, buenos días. Buenos días. So I recently read Recientemente Chaitanya leí el Charit by Murari Chaitanya Gupta, Charit de Murari Gupta and towards the end he dedicates y 2 hacia el final chapters él dedica 2 describing capítulos Nityananda para being describir asked by Chaitanya Mahaprabhu to a go back to Bengal, Nityananda y cuando and it's a Chaitanya really nice Mahaprabhu le pedía que description vuelva a of him Bengal kind of y gathering hay his buena descripción sakas de and él nourishing reuniendo all sus the residents of sacas y Navadvip and nutriendo a todos los the residentes de extended Navadvip area, y del área especially extendida, Sachi, who he goes and especialmente Sachi, takes meals from and shares que, kind words. que Jai toma Nitai. prashadam de él Yeah. y comparte So palabras. in that Ya Nitai. context, Entonces, I en was ese wondering contexto, if me there's ever been a preguntaba connection drawn si es que between siempre ha habido, o si es que ha habido Nityananda alguna returning to conexión Navadvip
entre Nityananda regresando a Navadvip y nutriendo a los residentes, y Baladeva volviendo a Brindavan, consolando a Nanda y Yashoda y los residentes And de Brindavan. they're doing the Bueno, same los dos son thing. lo mismo, So, están haciendo lo mismo. yes, Así que sí, Balaram's con return to Vrindavan at Krishna's el behest, regreso de Balaram a Brindavan por solicitud de Krishna, the gopis became Jiva confident Goswami explica que las that, gopis tenían confianza de que Krishna volvería. not soon enough, but that he Tal would vez no lo return. suficientemente pronto, So, pero de que iba a the point regresar. being here that he could Así que el console punto them aquí era better que él than pudiese Uddhava, consolarlas mejor and que so he should Uddhava, do so que earlier, también le because he había himself pedido was a hacerlo Brajavasi, antes, he porque él understood the mismo también era un Brajavasi y él entendía los ostensibly went to sentimientos educate también. or went to relieve them, Aparentemente él only fue to para really do educarlas it, y aliviarlas, to pero en educate realidad himself él with se the educó a nature sí of mismo this con la bhava, naturaleza de this Braj, cuál era that el he baba was de unclean. las personas de So Braj. there's a difference between the two visits, Así and que había una Balaram diferencia didn't entre need to esas dos educate visitas. about that. Balaram no necesitaba ser See, he educado was acerca de himself eso. pining Él mismo for the también status of the Brajbasis tenía based on Krishna's absence and becoming upset ese with Krishna dolor por el estatus de for not Brajavasi returning there. de la Krishna gave ausencia de excuses, Krishna, and y and se estaba poniendo un poco mal and por Krishna porque no había they vuelto weren't ahí. fully satisfied. Y Krishna les dio Balaram excusas, even pero indicated no estaban that totalmente he asked satisfechos permission con maybe for Balaram. him to go, but not for Krishna to go. So he went. Así que les pidió permiso para Yes, que, there's certainly para part of it. que fuera él, pero I haven't querían que fuera read about it, Krishna. but you've made a good Así que bueno, hay cierto paralelo. connection there, and it's Creo que yo no he escrito nada o no he leído nada acerca de eso, pero hay una conexión ahí que es bastante correcta. Yeah. Could I read one verse at the end of the ¿Puedo section? leer un verso Yeah, que está al final de I esta read that sección? section today, later today Sí, myself. yo Okay. también la voy a leer. Yeah, so the last two verses of Son this los últimos chapter, dos Murari Gupta versos says, de este capítulo. Murari Nityananda's love Gupta for dice, Sri Gauranga el was the amor de very Nityananda energy por which Sri sustained Gauranga his life. He tenía was una surrounded energía by que associates sostenía who su invaded vida. the world Estaba who rodeado would por carry an asociados arrow to que Krishna inundaban Kirtan. el mundo They would con decorate las with lluvias staffs for herding nectarias del cows, Krishna various kinds Kirtan. of flutes, Estaban decorados buffalo-horn con bugles, and strands of red bastones painted arrows. para pastorear In their las company, vacas, he who varios was none tipos de other than the flautas, original cuernos de Gaura, búfalo and who y, formerly played the y pastimes of the guirnaldas cowherd de Yadugada, gunya displayed that same freedom to the berries world. rojos. Beautiful. En su compañía, Mari Gupta, ninguno otro Jai, más Raj, que he el himself kept Baladeva courtside original duties podía jugar los and see pasatiempos de different bhavas, pastoreo different en devotees Brindavan. to Muy remind them hermoso. of their Y por manifestations of supuesto love as Ram Lakshman, but que al and describirlos con beautiful. arcos y It's flechas recuerdan también la manifestación en el Rama interesting Lila that con Lakshman. it seems as Es muy though interesante, pareciera que there were incidents or que occasions hubiese in which incidentes u ocasiones en las que Nityananda Ram sakas y sus asociados, sus sakas, decorated themselves se like decoraban a sí mismos Krishna's sakas como los sakas rather de than as Krishna, sadhakas. en lugar There's a de famous picture sadakas. of Hay una um, pintura famosa principal associate of Udaradatta. Udaradatta Thakur, de Udarandata Thakur, adorned with tilak and adornado con tilak, kuntimala and so forth. puntimala y todo. But there are some descriptions, as I say, of Pero hay such associates descripciones dressing like cowherd boys. So en las que there se were vestían occasions como like that. vaqueros. Podrían haber In this case, ocasiones with como regard to eso, pero en Murari's este caso, en narrative, relación con based on la declaración de these Murari descriptions, Gupta, saw en in estas his descripciones, mind's eye, his meditation on él lo ve en su in that meditación, en way. su mente, de esa forma. But Pero it's interesting es interesante that at least it would seem either on occasion, I would say again, either on occasion they actually dressed like that, or incluso en either on occasion they ocasiones were seen like that se vestirían by así others o los and verían described así them as otros such. que los Maybe describen de we esa could say forma. that's No, more accurate. There's a famous description of hay Krishna's una Kaviraj, descripción someone who famosa de Krishnadas seen Kaviraj que los vio así, Krishna in a dream,
llegando con Krishna en un sueño go to Vrindavan. y que le pedía a Rama que fuera a Brindavan. But it's interesting because we don't find similar Y es interesante porque no encontramos una descripción similar sadhakas, de sadhakas, siddhas in their sadhaka deha. siddhas en sus sadhaka dejas, That's never vestidos como gopis, por ejemplo. No se menciona en otra parte. Eso está fuera de los límites. Entonces es interesante. maybe underscore that. Tal Because vez that has destacar come eso, up, porque later on, but eso doesn't también record any such. surge después. I attended a Así que festival yo in asistí a un North festival Carolina en at Carolina the del Norte, home of en el Krishna humilde Chaitanya hogar and de Krishna Gopal Chaitanya Nandini. I think it y was in Gopal Nandini. Gopastami, Pienso que fue en years Gopastami, ago or so. hace un And año o un as I poco drove más. up, all of the guests Y from the mientras Gopastami yo temple, llegaba, todos los invitados estaban vestidos como and I guess gopas everyone y felt estaban nice, afuera quite, haciendo kirtan quite y charming. se habían vestido todos así, fue muy encantador. Okay, so what else? Bueno, ¿qué más? The next question is from Madunam in Chile. La siguiente pregunta es de Madhunam en Chile. Madhunam Prabhu says, Hare Krishna, Madhunam Guru Prabhu Maharaj. dice, Hare Krishna, Please Guru accept my Maharaj, humble por obeisances. favor acepte mis I hope humildes you're in good health. reverencias. Espero que tenga Someone buena who is salud. integrating into Para the alguien que se está Vaishnava integrando Sangha, en la what do Sangha you Vaishnava, recommend they ¿qué begin recomendaría studying que and comiencen a in what estudiar y order? en qué orden? And on the other Y por hand, otro what do lado, you expect from your ¿qué es lo que students? espera Guru Maharaj de sus estudiantes? Well, let's take, for example, those who would like to be Veamos, por ejemplo, expressive aquellos que desires to quisieran receive o expresen el deseo de recibir Nam diksha from me. I would y expect that they Diksha mantras de mí. thought Yo this out esperaría que well ellos lo hayan and pensado muy were bien somewhat familiar with the landscape y de que de alguna forma estén familiarizados con in terms of different con el missions, paisaje en gurus, términos de diferentes misiones, gurus um, y, canvassing in the world, and y cómo se muestra esto en el mundo, sources from a literary point of las view, contribuciones literarias, puntos de vista, and thus they have conviction y que también tengan in convicción my ability to guide them. en I mi think that's habilidad the para core, guiarles. that they have conviction Creo que eso es that I central, am capable of guiding, which would come que tengan from la associating with others convicción who de have que initiated yo their sea own capaz de spiritual guiarles practice, y but cuando also from lleguen a esa adherence in that. asociación con otros que And se hayan iniciado conmigo, para que puedan they've tener ese produced tipo de a mountain confianza of y Siksha. Just a también mountain. There's thousands and que hayan oído thousands de of mí lectures of mine. y que bueno, que And hay mucha funny thing is, shiksha, hay una montaña, those hay first miles y time miles de this clases starts to be mías. known, circulating Eh, Prabhupada's books, and yo era muy successful in that is Krishna Samvega Gopal, haciendo circular los libros de one of those Prabhupada. God sisters. Used to eh, say like he was a used car salesman previously or something like that. But actually, y he era tanto el probably éxito que could otras stand personas for this decían que because yo tenía esa habilidad and porque you can see vendía that our Sangha likes autos o marketing. porque tenía habilidades como de marketing, pero sabes que en realidad Any no. kind of marketing. Some Eh, disciples recently have started to post things and algunos checklists and that, but eh, very concerted estudiantes ahora empezaron a hacer posts de campaign. Facebook y cosas así, pero no, mm, no es But necesario anyway, hacer una so campaña, studying by hearing my lectures, pero lectures escuchar mis I'm not clases promote, they're not. mis- They are out no, there. They are available. We están do have ahí. a website with my lectures No on es que yo las esté Swami.org. promoviendo, pero hay un So sitio I web, expect that they have been hearing from me swami.org, así que espero que puedan estar and escuchando de ahí reading my books. y And que lean mis in this libros. case, this would be very Estas compelling cosas and give them conviction. deben ser Then I muy would expect atractivas that para they ellos y also are darles la practicing convicción. Y yo esperaría que también Nam estén Japa practicando Nam Japa and are in their own minds y and que en sus hearts propias committed to a mentes, fixed en su chanting corazón, a fixed estén number of rounds. comprometidos a cantar un número fijo de rondas. And I would Y expect that they también also esperaría que ellos lead a morally stout life, avoiding intoxication. tengan and, lleven una buena vegetarian moral en su estilo de diet, vida, that they, eviten la intoxicación, lleven una gainfully dieta vegetariana, employed, que tengan honest trabajos, labor, que ganen su dinero and honestamente that they y, avoid promiscuity y que eviten la promiscuidad within our parameters. dentro de nuestros parámetros.
harness their sexuality. que puedan controlar su sexualidad, Ideally through what do you want to say, a partner, yeah, right? idealmente con una pareja. That's the general idea. Eso es una idea en general For them. para ellos. As far as, Y en cuanto a read or que debiesen leer o estudiar, I have an introductory book called Circle of tengo un libro introductorio llamado La dicha del ser Joy of Self, and Bhagavad Gita. y el Bhagavad Gita. Yo diría que estos son textos más introductorios para estudiar. Madhunam es de Chile, así que su audiencia debe hablar español, así que hay una limitación comparado con quienes hablan inglés. Pero algunos de mis libros han sido traducidos a español. Ahí en Chile, Chaitanya Charan habla acerca de empezar algún tipo de clases una vez a la semana por internet de mis libros en español, así que es un tipo de reunión que puede ser muy útil para las personas nuevas, para que puedan entrar. Esos son algunos pensamientos. No sé si es que olvidé I algo. think you covered. Oh, sorry, go on. Oh, yeah, I think so. And yeah, Creo que sí. Order of study. Should we put that? Order of study. Well, I could say, ¿En qué orden estudiarlo? Desde la dicha del ser al Bhagavad Gita. Lo que viene después del Bhagavad Gita, yo diría que el Shikshastakam. Mi comentario del Shikshastakam, eso también está disponible en español. Eso tema lleva a estudiar diferentes etapas del Bhakti, es bastante útil. Es útil para los nuevos, pero también es muy útil para los devotos intermedios. Y desde ahí, leer mi comentario del Tattva Sandarbha puede ser un poquito más difícil, ya que los Sandarbhas son así. Yo estaba muy entusiasmado cuando estudié ese libro por primera vez. ¿Qué otro libro estudié? El Gopal Tapani y su comentario. Creo que puede estar en progreso o debe estar disponible en español. Ese es un buen libro. Prefacio Sagrado es bueno. Aesthetic Vedanta, son todos buenos. Yo estaba leyendo Aesthetic Vedanta el otro día y me iluminó. Bueno, ¿qué más? Krishna Chaitanya escribió algunos libros del versos del Chaitanya Charitamrita en relación a lo que estaba discutiendo Kishore Krishna. So they're from Madhya Lila, El primero chapter dice el 15, Madhya Lila, capítulo 15, 16 to 19. versos 16 al 19. Todos los devotos se quedaron en Jagannath Puri por 4 meses continuos y observaron las festividades del señor Jagannath con gran placer. Los devotos celebraron el festival de Janmashtami, el nacimiento de Krishna, el cual es llamado Nanda Mahotsava, el festival de Nanda Maharaj. En ese tiempo, Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus devotos se vestieron como vaqueros. Habiéndose vestidos como vaqueros, todos los devotos acarrearon potes de leche y yogurt equilibrados con varillas sobre sus hombros, y luego ellos llegaron al festival cantando el santo nombre de Hari. Kanane Kutilla se vistió como Nanda Maharaj y Jagannath Mahiti se vistió como Madre Yashoda. Haribol, una ocasión especial. La siguiente pregunta es de Braja Hari. Braja Hari dice: Pranam Maharaj, Sri Chaitanya Mahaprabhu instruyó a Raghunath Das Goswami: no debieses comer comida muy agradable ni vestirse tan bien. Raghunath Das dio un gran ejemplo de renunciación, viviendo de una forma muy simple, y Mahaprabhu hizo lo mismo.
Jesús también llevó una vida materialmente pobre. Hoy en día, bajo la prédica, servicio, preservar la imagen de la tradición ante la sociedad, pareciera que los representativos principales de las tradiciones espirituales disfrutan cierto confort material, comen cosas suntuosas, se visten de forma opulenta, viajan en autos de lujo, se asocian con los sectores más privilegiados de la sociedad y así. Quisiera preguntarle, ¿acaso los 6 Goswamis, Mahaprabhu, Jesús y otras grandes personalidades ponen este ejemplo de vivir simple? ¿Por qué es que este aspecto considerado Well, esencial there's a couple es things that difícil come de to mind, and seguir one is that hoy para beneficio de la devoción? you do have Gracias. to look, I think, at the different Hay un par de cultures, cosas que se vienen a la mente y debes pensar and que son culturas distintas. um, Debes mirar las the diferentes lives of the culturas, Goswamis, the la lives vida de of los Jesus, Goswamis, la vida de and so Jesús. forth. Um, I don't think you can exactly take Yo pienso those que and no put them puedes tomar in the eso y 21st y century. ponerlo en el siglo XXI. Um, and what I mean by that Y is, lo que quiero decir con eso take the Vrindavan Goswamis. es tomar a los Goswamis de They Brindavan. secured the Ellos patronage aseguraron of the el kings. patronaje, el patrocinio de los They reyes. secured their patronage. Aseguraron So ese their particular patrocinio. lifestyle of Entonces, su renunciation estilo de vida was not so particular out de of the norm. renunciación no estaba tan fuera de norma. It was an accepted Era lifestyle, un estilo de vida one aceptado, expected of those in the uno ranks of reverence esperado that de aquellos took en it la off the vida, charts, en el so orden to de vida de speak. renuncia, They were able to secure the patronage of por the lo que no kings, and estaban tan fuera so de la some of norma. them executed Y in eso places of aseguró special el pastimes patrocinio de los instead of those reyes y que pudiesen monuments, excavar los temples, lugares sagrados, los de los pasatiempos de ghats, and so on and Krishna, so forth, and all that construir build-up, monumentos, templos y temples, and so ghats y forth. todas esas This cosas. is all rising out of Todo their eso faith in the surge Goswamis, de su fe en los and Goswamis had their y example habiendo este been ejemplo as radically different sido tan radicalmente as it would be diferente today, a lo que sería hoy, they might not have secured puede que no patronage. In other words, esté asegurado ese patrocinio. despite their lifestyle, they En otras were palabras, a pesar de prominent, su estilo de vida, ellos eran in the world, prominentes if you will, in the en el religious world. mundo religioso. So Entonces, that said, I do agree dicho with eso, the idea that estoy de acuerdo spiritual con la leaders idea today de que should los líderes live espirituales the hoy life that deben vivir una vida is also renounced que and también sea renunciada, overtly so, if you will, given the context según el in which we live, contexto which might make it en el different que vivan. than, for example, Puede que sea living on retreat. diferente, por ejemplo, que a vivir, por ejemplo, debajo de un árbol. Krishna Das Kaviraj Goswami se dice que él dormía bajo un árbol diferente cada noche. Así que To be, in other words, to be a participant in the world participar from en el a mundo renounced perspective as a teacher desde una perspectiva renunciada como might be profesor, things one could do algunas cosas que rather uno than puede living under a hacer tree, for en example, lugar de and dormir still bajo un be árbol living a y aún así renounced life. vivir una vida renunciada. And I see that in Y eso lo my veo own Guru Maharaj. He wasn't living en mi under propio different Guru trees every Maharaj. night. Él no dormía He bajo wasn't un árbol walking diferente barefoot everywhere. cada noche, no iba descalzo a todos lados. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur usaba zapatos e iba en auto a distintos lugares. So there is some place for Y un adopting renunciante debiese caminar a todos cultures, lados. aspects of the culture in which Entonces, one is in, para adaptarse a ciertas características de la cultura en la cual uno in the está, context of being a renunciant, en el contexto de and ser un voice renunciante at the same time y in una the world voz al mismo tiempo for en el spirituality. mundo, para There la are things that can be espiritualidad, adapted, that hay cosas que wouldn't pueden be adaptarse available or are different from
cosas que no estarían disponibles, por ejemplo, hace 500 años atrás o miles de años atrás o lo que sea. Eso es una cosa, pero that the prominent spiritual leader, que el líder would espiritual be, I mean, prominente there are some sea, quiero decir, y puede haber people who be, I mean, I see it all the time, personas, who are thought yo to lo be veo todo el spiritual tiempo, leaders, personas and que they're pretenden ser extremely líderes surrounded espirituales, by pero en realidad están unfathomable extremadamente opulence and rodeados de cars and opulencia insondable, outfits and autos y and whatnot trajes that y todas that esas cosas. is, I think, and they have less, and they don't have much to say either Y tienen at the same time. mucho menos que decir al mismo tiempo. I mean, one thing, if they really had a lot to say, I mean, you take a Hay Ralph una Nader cosa talk que about what he should quisiéramos say in his decir. videos, and it's just pathetic. The points that he makes that people are enamored by, He that they think are escuchado, very ay, perdón, profound, no just, entendí de you qué know, está hablando. logically absurd often. He was Hay revealed cosas que that incluso llegan a ser people who ilógicas de use lo que está Rolls diciendo Royces and absurdo. schools to get 365, so we have to dive in a different Y rabbit andan en hole. Rolls Royce And y cosas así. you know, these are really prominent examples of the kind of Esos son things ejemplos we're talking prominentes about. Mhm. de lo que estás hablando. There's another guy called Sadhguru. I Hay mean, otro he's just tipo llamado has Sadhguru nothing to say. I mean, que no tiene nothing to nada say. que decir, no tiene nada que Um, decir. I mean, it's worse than speaking. You know what he Es does. peor que hablar. And he's surrounded by, you know, Y está unfathomable rodeado opulence and so forth. de And, opulencias insondables um, y you know, and yes, and then they get y inroads aún into, así you know, through the money, if you will, prominent people in the society and so forth. gente prominente en la So sociedad I think there are many examples of that. se rodea de ellos And y hay maybe muchos less ejemplos examples de of that esto. within Hay menos maybe the ejemplos Vaishnava de lifestyle, so eso possible. dentro del Gaudiya But I Vaishnavismo. think that first and foremost, Pero if yo one's going to pienso be que primero que a renunciant todo, and a teacher, si es que then uno one thing quisiera is ser un simply to teach. renunciante y enseñar algo, primero hay que tener algo que Speak, enseñar. the right to speak, Eso therefore, sería, bueno, now tener el derecho that a hablar, el um, poder de eso, attract attention, and it may not attract that much atrae la attention. atención. And Y puede que no that's no atraiga reason mucha for la changing atención it or tampoco. saying less. We're not here Pero to eso no es subtract razón attention. para We're here to speak cambiar the o truth decir as menos, palatably as possible and as thoughtfully and sino que insightfully se as debe ser lo possible. más So we should verdadero posible have so many factors and the currents of en thought consideración de muchos and whatnot in factores y time. corrientes But en el first and tiempo. foremost, he or she has to have something Pero to say. primero que Secondly, todo, they él should o live a ella debe moderate tener algo life, que you know, decir. Y segundo, a debe vivir reasonable de living. forma moderada. I mean, they don't have to live under a different tree, I don't think, to be Quiere decir, no tienen following que vivir the debajo de un example árbol of the Goswamis. diferente, Prabhupada flew in siguiendo a el ejemplo plane. de los Goswamis. He, rode in a car, and he wore silk outfits. I mean, they were all Entonces, saffron color and simple dress and so on and so forth. Prabhupada usaba He auto, had palaces usaba and nonsense, trajes. but they were all temples, right? And what was going Y on de there cierta forma podrían decir was, que tenía palacios, pero en realidad eran worship from templos. morning to evening. Entonces, la oración se hacía desde el With amanecer members coming out throughout the hasta el day, atardecer just really beehives y of estaba lleno de devotional gente todo el día. Era activity como un and so panal forth. de la devocional con tanta la So I think actividad there's que some like in tenía y todo between eso. is kind of what I'm saying to Entonces, you. hay que buscar un punto medio And but there may be y incidents posiblemente within Gaudiya Vaishnavism where haya you incidentes cross también the dentro del line Gaudiya and Vaishnavismo then it donde may se cruce esa misconstrue línea that, oh, I should become a y sannyasi haya un because then I'll malentendido get a donde better diga, facility then, you know. debería ser un sannyasi porque ahí sí tienes muchas más But it's not, facilidades you know, for sure. y te dan chapatis con It's mantequilla. hard for me to think that somebody would actually think like that, Yo but realmente pienso que es I've difícil que never alguien encountered realmente some piense people así, thought like that, to my pero surprise, sí encontré con at personas que lo times hacen, within para mi sorpresa, when I was in algunas ISKCON. veces. And Cuando it was yo fui very miembro de puzzling ISKCON, to me. So, y eso era you know, why does that bastante happen? I think desagradable. that Bueno, the extremes in which hay that occurs extremos en are los que ocurre examples of ejemplos de misrepresentation mala of representación saintly life. de la And vida that santa. Y
because truth is not going to be popular in a world of La verdad no va a ser popular en la vida, en un mundo, perdón, la verdad no va a ser popular en un mundo de falsedad. Eso es un hecho. he could have the kind of Eso es lo que success that he destaca did. lo extraordinaria que didn't fue la compromise campaña de Prabhupada. Él what he said, the standards that podría he haber set. tenido algún tipo de éxito que tuvo. It's pretty strict, very strict. But he had huge Él tenía success. estándares That's de really conducta bastante testament to his estrictos para las his personas, spiritual power. pero su poder espiritual fue So those muy are my thoughts grande. on that. I hope I've answered your Así que eso question. es lo que yo Follow up. pienso. It's an Espero interesting haber question, podido worth contestar tu asking. pregunta. Es muy And interesante. follow Gracias por preguntar. happy to entertain. Y cualquier pregunta de Wes, seguimiento we have a few será more minutes. muy bueno So eh, the next contestar. question, I just La reversed siguiente the order because pregunta, of the date, but maybe you can read this from Krishna cambié el Kanaya. orden porque por la fecha de ella dice que ¿acaso hoy no es sus aniversario número 51 de Sanyas en Brindavan? No sé si es común felicitarlo, si es que sí, feliz cumpleaños. También me preguntaba si es que le gustaría decir algo acerca de su encuentro con Yogi Bayan en Los Ángeles que mencionó la semana pasada. Well, Prabhupada gave me sannyas in 1975, so that would be 31 Bueno, 31 years ago? yo tomé Sanyas 51 years ago, I'm sorry. 51 en years ago. 1900. I don't know the exact date. Ay, perdón, Some no, devotees have no. looked it up, and maybe it is the date. So sometime in Tal April. vez sí es la fecha, no estoy seguro. I think after Ram Navami, which Creo is que fue después de Ramanavami. So, but thank you for reminding me that was an Muchas auspicious gracias por day recordármelo, for me. ese día auspicioso para mí. But my conversation with Yogi Bhajan was not Mi in conversación Los con Yogi Angeles, Bayan no fue en Los Dallas, Ángeles, sino que six fue years. There was en at the time there was this phenomenon of deprogramming going on where some people became en ese professional tiempo había personas que buscaban la professionals at desprogramación, que kidnapping buscaban members of different profesionales, sects and estaban buscando de cierta forma secuestrar miembros de diferentes religiones para desprogramarlos orientation, which was thought to be de su harmful. orientación religiosa, que se pensaba que era by dañina. these persons who would get Lo pensaban estas personas big sums from wealthy que les parents to pagaban children unas buenas sumas who had been convinced that their children had been de padres de niños que habían pensado que les habían lavado el cerebro o algo así. Y some members los miembros, students from ISKCON, algunos estudiantes de ISKCON, members of Yogi Bhajan's mission also. eran miembros también de la misión de Yogi Bayan. This was after Prabhupada had passed away. Y esto fue después de que Prabhupada dejara el Yogi cuerpo. Bhajan Así que Yogi Bayan wanted to meet quería with, reunirse leaders of ISKCON to discuss con this, líderes de have some ISKCON kind of a para joint discutir esto y tener cierto approach tipo de from ISKCON and his mission acercamiento conjunto de la misión de respond to this, to deal ISKCON with this. para And lidiar con somehow or esto y other, responder. Y de una u otra the forma, invite came and it was la given to me. invitación I wasn't llegó in ISKCON. y me la dieron a Or was mí. I in Yo ISKCON? ni siquiera estaba en ISKCON en I ese guess I was in tiempo. ISKCON at the time. O Yeah. creo que sí. Pues sí Shortly estaba. after Prabhupada left. Pero sí fue And después de que so, Prabhupada se off I fue. went to Taos to meet with Y Yogi ahí Bhajan. yo me fui a And encontrarme con Yogi Bayan that's what he wanted to talk about. y And de eso that's quería not hablar. what I was totally interested in. What I was interested in is Y trying to lo sell que yo, any en lo que yo Prabhupada's sí books estaba and put them all interesado in era centers. I thought this would en be an vender los libros opportunity de for Yogi Prabhupada y Bhajan. ponerlos en todos sus centros. And he Y should pensé get que esta era una selling books oportunidad and para hacer people eso. each one of these Y de que él libraries and pudiese tener centers. los libros y ponerlos en sus Well, bibliotecas y en sus he didn't centros y have así. a lot of appetite for that. Él no He tenía didn't have a muchas lot of ganas de appetite eso, for no tenía mucho apetito his cause. por esta Not that he wasn't causa. opposed to it, but No I can't estaba en recall the contra de details eso, of it. pero And no if I was recuerdo los negotiating or detalles. anything, I don't know how it came to me. Y tampoco estaba en una posición realmente de hacer algo así. And as I Em, said, he saw that I was very philosophical, and he wasn't Él dijo que yo era muy he was a filosófico pundit. So y que tenía como esta... asked the pundit to, spend time with me. I only spent like a weekend Me there, I llamó think. Pandit And the pundit and I had discussions. I learned something about
Sikhism. He's the one who told me that Y, the y- Arab literature y some también very tuvimos significant discusiones acerca del with sikhismo the Guru y, Nanak and Jagannath Puri. y sobre literatura. Y eso es lo que yo recuerdo, esa fue la ocasión. Fue muy interesante. Me dieron una recepción bastante digna de la realeza. Creo que pensaron que yo era como el siguiente acharya de ISKCON después de Prabhupada o algo así, lo cual no era el caso. Vamos a dejarlo hasta ahí. Un gusto estar con ustedes y también estaremos la próxima semana. Thank you, Guru Maharaj. Gracias, Guru Maharaj. Haribol. Guru Pramanandi, Shri Guru Haribol. Maharaj ki Sri Guru Maharaj ki jai. jai. So Braj, your question will be first next week. And as always, if you let us know if you'd like to ask a question next time. Si es que quieren hacer una pregunta, los vamos a agregar a la lista. Tenemos solo una para la próxima semana, así que Have a lovely week. Hare que tengan Krishna. una bella semana. Hare Krishna.